y creo que el 6 era el plato de alimentación. Después el D era el mismo, el D raya para esta situación es esto, pero para el caso de líquido siguiente era el mismo que el D. Luego, la masa de vapor de agua en el revolver, ¿cuánto era? 3.000 y pico, creo. 3.293 kilos por hora. Y la masa de agua era la misma, ¿no? 734.6 litros por minuto. Bien, comparando un poco esto, tenemos que ver en qué condiciones nosotros hemos planteado el ejercicio. Inicialmente hemos dicho de que la alimentación era líquido hirviente, ¿sí? O sea, F igual a 0. Eso, de alguna manera, si nosotros queremos visualizar qué es lo que está pasando acá, veíamos que para este caso toda la alimentación del líquido hirviente se va para abajo, toda. Muy bien. Pero además el ejercicio nos había planteado que el RD era constante. Bueno, no importa qué valor era, pero era un valor constante. Entonces, cuando nosotros resolvemos, de acuerdo a la metodología que nos habían dado para el método de McCain, entonces resolvíamos, graficábamos las líneas de operaciones, las líneas de alimentación, etc. Obteníamos 12 etapas, el sexto era el plato de alimentación, y estos valores nos daban en función de cuánto nosotros habíamos ingresado, con qué concentración habíamos ingresado, también conocido también conocida la concentración del tope y del fondo en el más volátil. Y a partir de ahí obtuvimos D y B, en donde nosotros podemos entonces concluir que D es constante también en su proceso continuo y B es constante, porque partíamos de un F constante, un flujo permanente, 24/7. Bien. Ocurre de que al ser así y al definir la relación desde el flujo constante que está dada por esta ecuación, entonces la primera conclusión que nosotros podemos establecer es de que ante esta situación, obtenido el valor de D, con esto nosotros podemos obtener el valor de L, que es la cantidad de líquido que nosotros vamos a retornar a la columna. Y esa cantidad va a permanecer constante porque me han exigido que esa relación LD sea constante. Si esto es constante, LD constante, no cambia. Bajo esas condiciones, la cantidad de vapor que va a salir por acá va a ser constante. Y ahí de alguna manera nos estamos independizando de la forma como ingresa la alimentación. En realidad lo que va a cambiar, si es que nosotros cambiamos la alimentación, va a ser el desrayo, que en el caso del líquido hirviente tenían que ser iguales porque como toda la alimentación es líquido hirviente baja por acá y como ya está su temperatura de ebullición, que es la del plato de alimentación, no necesitamos nada de B-raya que se condense. Por lo tanto, B-raya era igual a B. Esta era la razón, ¿no es cierto? En cambio, fíjense que acá hemos cambiado el F. Ahora el F es 2/3. Sin embargo, estamos manteniendo el B constante. Porque va a cambiar el B radial. ¿No es cierto? Pero estamos imponiendo por sobre todo que el RD sea constante. Y si imponemos esto, B va a ser constante, se va a mantener. Uno podría decir, ¿cómo dije? Si es una parte acá, otra parte acá, entonces B va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo?
pero estamos imponiendo nosotros por sobre todo que esto es constante. Si nosotros hubiésemos dicho, ahora cambia la alimentación y ocurre de que vamos a tener un nuevo RD, calcúlenlo, entonces por ahí podríamos haber calculado eso en función del GAIA, el F9, etc. Pero nos están dando como un valor constante. Entonces, por esa razón. Y desde el momento en que esta cantidad permanece constante, porque esto es constante, pues la masa de agua no va a cambiar, porque va a venir siendo lo mismo. Cambie la alimentación a otra forma. Si lo que tengo que condensar es lo mismo, no puede cambiar la masa de agua, que era 734 y obviamente vuelve a ser, aquí era 734 y vuelve a ser 734. Porque ¿de qué está dependiendo esa masa de agua? Ya lo hemos visto. Está dependiendo del B. Este dato es constante. Es otra condición de McKay. Entonces está dependiendo de B. Y B no va a cambiar porque no cambia la relación del flujo. O sea, ya. Esa es la razón. Si nosotros cambiásemos la relación del flujo, es otra historia. Pero por el momento nos quedemos con esta situación. Y entonces decíamos que aquí se incrementa el número de etapas de 12 a 13,5. Podríamos nosotros decir de que se trata de dos factores que intervienen. El uno se visualiza en la resolución, el hecho esto era para el líquido hirviente, ¿no es cierto? Porque tenemos el F para arriba. Ahora vamos a ver. Esto era para líquido hirviente. Si sobre la misma gráfica nosotros hacemos para una mezcla, lo que ocurre es que bueno, le vamos a poner aproximado, ¿cierto? Entonces tenemos, esto era -1. No, 2/3 era, ¿no es cierto? ¿Y cuánto daba? F era 2/3. 2/3 estaba cerca de 1, entonces incluso era más echadito. Ya, bueno. Entonces, ¿qué significa? Que ahora tengo un nuevo punto de cruce. Antes el punto de cruce era este, porque esta línea de operaciones zona de rectificación no va a cambiar, porque esto es la ordenada al origen que es XD sobre RD más 1. No lo estoy cambiando, no cambio ni esto ni esto. Por lo tanto, la de rectificación va a seguir siendo la misma por más que cambie yo la alimentación. La línea de operaciones zona de rectificación está dependiendo del factor de las relaciones del flujo. Por lo tanto, lo que ha cambiado es la alimentación y este es el nuevo punto de cruce y consecuentemente a partir de aquí vamos a trabajar con esa nueva línea de operaciones zona de agotamiento y esta ya no va a servir. Entonces, nos estamos dando cuenta, son muchos a veces los factores que intervienen, habrá que ver cuáles se lo hacen en mayor proporción. Este estrangulamiento que estamos teniendo, es justamente la razón por la cual nosotros estamos obteniendo cerca de 14 etapas para este caso. Aquí las 12 son para el líquido hirviente. Entonces, son cerca de 14 etapas, porque cada vez que el área, la sección de pasaje entre líneas y curva de equilibrio se achica, bueno, pues te hace más escalones, obvio, ¿no? Esa. Y otra razón que nosotros podríamos decir es, o otro análisis que podemos hacer es que en rectificación, para el caso de mezcla, se incrementa un plato de 6 a 7. Es decir, de 5 platos en rectificación se incrementa a 6 platos en rectificación para el caso de mezcla. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos hacer ese análisis también y decir, claro, para el caso del líquido hirviente todo se va abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que no hay nada para arriba, entonces ahí están los 5 platos. Pero en el segundo caso hay una fracción que se va para arriba. Y eso de alguna manera me está mostrando de que yo tengo una mayor masa a tratar, porque hay una fracción acá. Es decir, se reacondicionan las relaciones y por lo tanto
también podemos decir de que eso hace de que requiramos nosotros una etapa más en rectificación. Imagínense si nosotros hubiésemos tenido líquido frío, una fracción del B rayas hubiese condensado y aquí hubiese llegado menos. Al llegar menos, entonces se facilita el proceso de separación. No es el factor más relevante, pero influye. Si yo tuviese un vapor saturado, acá estaría. Y entonces el punto de cruce tendría que ser cada vez más estrecho. Pero si yo tengo por acá, fíjense ustedes que otra vez se me puede ampliar. Bueno, ya no. Habrá que ver con qué relación entre el flujo de trabajo, porque no todas las alimentaciones van a poder ser partibles. No lo pongamos esto. O si yo quiero un líquido frío, voy a tener la alimentación así, y este va a ser el punto de cruce, y a partir de ahí yo tendría que trazar la de agotamiento. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy reduciendo la cantidad de etapas en rectificación. Es lógico, porque si entra líquido frío, entonces se va todo para abajo, incluso una fracción se condensa, entonces necesitaremos menos etapas porque va a llegar menos de raya para la siguiente. Bueno, ahora bien, la siguiente parte es que este valor de relación de reflujo es el parámetro de diseño que normalmente es el que hay que regular. No es que nos den a nosotros tendremos que ver cuál es el valor de la relación de reflujo óptima que nosotros tendríamos que tener. ¿Y de qué va a depender esa relación de reflujo? A ver, cuando nosotros tenemos esto, todo el tiempo que está dibujando, ya, es para arriba el tema de la relación de reflujo, por lo tanto no te lo. Bien, esto es LD igual a L sobre B. Este valor va a depender de lo que yo saque y de lo que yo retorno. La relación, cuánto retorno, cuánto saco, que puede modificarse. Conceptualmente veamos. ¿Qué pasa si yo introduzco cada vez más líquido frente a una disminución de D? Porque sabemos que D es igual a L más D. Pero si yo subo esto, tengo que bajar esto, para que esto se mantenga constante. Se facilitará el proceso de separación cuando yo introduzca una mayor cantidad de líquido, cuando L crece. Estamos hablando de rectificación. El número de etapas en rectificación será mayor o menor en función de un mayor flujo de retorno, líquido de retorno. Conceptualmente, a ver, ¿cómo lo podemos analizar? No estamos analizando la forma como ingresa la alimentación, por si acaso. Estamos analizando qué pasa si yo, en vez de tener un LD igual a 2, tengo un LD igual a 3. ¿Qué significa eso? Este 2 es L sobre D. En otras palabras, L es igual a 2 veces D. D es un dato, es decir, es algo que yo lo puedo calcular. Y en este otro caso, L igual a 3D. O sea, esta cantidad es mayor. El LD es mayor. Eso, ¿de qué manera influye en el número de etapas? ¿Me convendrá o no me convendrá? Analizando al número de etapas. O sea, ¿en qué influye? Si crece el número de etapas, la columna más cara. Si disminuye el número de etapas, la columna más barata. Miércoles. Si yo sé cómo hacia qué la voy a atender, maravilloso, porque la inversión en columna es tremendo. ¿Cierto? Y eso afecta a todo el tipo de costos después. Entonces, tendremos ante una mayor cantidad de líquido de retorno. ¿Será que el número de etapas
requeridas para lograr la misma composición XD se incrementará o reducirá. Vámonos al otro lado, porque aparte que sea más fácil. ¿Qué pasa si yo empiezo a reducir la cantidad de líquido? Reduzco, y me voy con LD igual a 1,2. Es decir, que L va a ser 1.2 LD, apenas un poquitito más. Es reducir la cantidad de líquido de retorno. Eso incrementará en la reducción del líquido de retorno o reducirá el número de capas. Pareciera ser la tendencia, o sea, intuitivamente uno dice, ¿por qué? Porque por algo yo estoy metiendo líquido, ¿no? ¿Para qué estoy metiendo líquido? Para justamente garantizar la contradifusión molecular, ¿cierto? Para garantizar de que en ese proceso difusional pesado del vapor se condense, mejoro el vapor. Y liviano del líquido se evapore, y con eso yo estoy garantizando mi elevada concentración en el tope. Entonces, si el líquido es el que de alguna manera me garantiza ese proceso difusional, si yo le meto gotitas, entonces, obviamente, para poder llegar a esta condición, voy a tener que tener varias etapas, aunque para que crezca la concentración del vapor que está, del vapor que está subiendo, crezca, pero va a crecer tan poquito porque apenas me están dando y voy a necesitar muchas etapas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque apenas. Si yo incremento el número si yo incremento el líquido de retorno A, entonces obviamente voy a tener la suficiente cantidad de líquido de retorno para que se incremente ese proceso difusional. Entonces, pareciera ser de que a mayor cantidad de líquido de retorno mejora el proceso difusional, mejora el proceso de rectificación, y si eso mejora, la consecuencia sería necesito menos etapas, ¿cierto? Necesito menos etapas cuando crece. Si disminuye, imagínense de que lo ponemos, no retorna nada, entonces de gas están los platos y nunca voy a llegar al 90 y pico por ciento, me convierto en destilación simple y me quedo con el 68, ¿cierto? Entonces, esa es la tendencia. Por lo tanto, estamos viendo de que el LD puede crecer o puede disminuir. Como consecuencia, le pongamos títulos, condiciones, límites de operación. Desde el punto de vista justamente de la relación. Entonces, en función a ello, este parámetro tan importante definido como L sobre D va a estar entre dos extremos en función de la cantidad de L sobre todo. O le torno mucho, eso significa que L va a ser grande, entonces vamos a tener un LD máximo, ¿sí? O retorno poco, vamos a tener un LD mínimo. Por lo tanto, este LD va a estar entre un LD máximo y un LD mínimo. Va a ser mayor que un mínimo y menor que un máximo. Va a ser un grande. Tampoco puede ser infinito. ¿Sí? Estas serían las condiciones extremas de los valores que pudiese adoptar LD, entre un mínimo y un máximo. A este LD máximo también se lo llama LD total. Bueno, analicemos llegar a esas condiciones extremas. Y va a ser muy fácil porque ¿en qué influye esto? En mi método, en que la expresión de la línea de operación de zona de rectificación
es la que está en función de RD. Es esa. Ahí está facilito entonces. Vamos a este. RD total. ¿Qué significa? Esto va a crecer. Esto va a crecer. La pendiente va a crecer o va a disminuir. ¿Ah? Complicado, ¿no? No nos metamos con la pendiente. Estamos con eso. El X es constante. ¿Qué pasa si RD crece? ¿Qué pasa con los dedos de la bolita? Esto no va a cambiar, es constante. ¿Qué va a pasar con los dedos de la bolita? Estoy buscando el valor máximo. Para eso voy a hacer crecer. Pues vamos a hacer. Ya fue. Estamos justo a la mitad. Bien. ¿Ah? ¿Qué pasa con los de la origen? ¿Ah? ¿Oh? A ver, grite. No. Obvio, pues. No dicen que ya están sacando sus calculadores. Se va reduciendo. ¿Qué cosa? La ordenada al origen. Y si sigue creciendo, se va a ir reduciendo cada vez más. Entonces, más fácil está. Tengo este valor. XD sobre RD más 1. No sé de qué valor tengo eso ya, el ejemplo. Si crece RD se va reduciendo, ¿qué cosa? La ordenada al origen. Entonces, se reduce. Entonces, trazo otra vez. Lo voy a hacer arriba. Este va a ser el punto del cruce. De nuevo. Entonces, la línea de operaciones ahí está. Sigamos aumentando. ¿No es cierto? Va a seguir reduciendo. Va a seguir reduciendo. Si esto aumenta, todo esto va a reducir. Entonces, si va reduciendo 1, y miren ustedes donde cada vez está bajando más. Ahora sí está más alto. ¿Qué ha pasado con la pendiente? Esta pendiente es menor que la unidad, ¿no es cierto? Entonces, la pendiente, a medida que crece RD, ¿qué está pasando con la pendiente? ¿Ah? Si esto es menor que la unidad y esta diagonal es igual a la unidad, ¿qué está pasando con la pendiente? Pues si está subiendo, ¿no? Si es menor que la unidad y está tendiendo a 1, entonces nosotros nos siempre se trata de hacer. Hagamos las cosas, después hagamos las. Pero basta con la Mercedes de Nancy. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que crece el valor de RD, se baja el punto de cruce. Cualquiera sea la alimentación, podría haber sido esto, igualito se va a ir bajando. La tendencia, cuando RD tiende a un valor alto, infinito, ¿a qué valor va a tender el origen? A 0. Entonces se va a igualar con la diagonal. Ese va a ser el valor extremo, cuando RD sea tremendamente grande. Y ya está. Bueno, ¿y cuál va a ser el punto de cruce? Esto. ¿Y cuál va a ser la línea de operación zona de agotamiento? Esta. Bien. Entonces las dos líneas van a tener la misma pendiente. Y supongamos que estoy infinitésimo encima de eso. Tracemos los escalones. Los escalones que vamos a trazar van a ser prácticamente con la diagonal.
tienen la misma pendiente, entonces, ¿qué ha pasado con el número de etapas? Se ha reducido, pero totalmente. Entonces, conclusión, cuando yo tiendo a LD total, entonces el número de etapas tiende al mínimo. Entonces, para la condición del tema del número total, mínimo número de etapas. Entonces, ¿qué bueno sería retornar cada vez más líquido? Voy a tener, en vez de tener 15, voy a tener 4. Felicidad. Porque voy a tener unas etapas, ¿no es cierto? Pero, cuidado, no es todo así, ¿no? Porque voy a retornar casi todo y no voy a obtener producto. Sino que voy a vender, ¿no? Entonces, eso es lo que digo. Pero esa es la tendencia. En otras palabras, vamos a seguir bajo el mismo concepto de curva de equilibrio y líneas de operaciones que coinciden con la diagonal. Bueno, no vamos a llegar a esa condición extrema. Porque, ¿cuál es la condición extrema? Que se torne todo. Obvio. Si se torna todo, no sale nada. Y si no sale nada por acá, tampoco tendría que salir por acá nada. Entonces tampoco tendría que entrar. O sea, no es una condición operativa, sino que es una condición a la cual yo podría atender a medida que voy bajando. Porque si se torna todo, obviamente no hay producción. Ya, listo. Ese es el extremo. Entonces, ya está. Vamos al otro extremo. El de mínimo. Bueno, ya sabemos más o menos el concepto, el análisis, me lo han dicho. Vamos a bajar el L. Al revés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a subir, porque si esto se reduce, todo esto sube, y entonces se va a subir un poquito más, y entonces ¿qué va a pasar? Voy a ir, y en otras palabras, voy a ir subiendo acá, y si sigo subiendo, estos son los diferentes puntos de cruce, y de ahí voy a poner la otra línea, y fíjense ustedes, lo que estoy haciendo es estrangular en esa zona, y entonces, en esta zona, aquí, XF, estoy estrangulando las líneas de operaciones, van a ser estas, digamos. ¿Y qué va a pasar con el número de etapas? Se va a incrementar tremendamente. Entonces, para LD mínimo, si yo reduzco el que hemos puesto, entonces número de etapas tiende a infinito. Porque si yo me pego, de millones de etapas. Esa es la categoría. ¿Y qué significaría eso? Que no retorno nada. Llegaría un momento en que retorno una gota. Tampoco pues. Retorno una gota, sí, ¿cuánto una etapa va a tener? 150.000 etapas. ¿Y dónde voy a llegar? Más o menos 3 de allá arriba. Y tampoco. Son condiciones límites, pero es bueno saber esos extremos. Por lo tanto, hay que buscar una relación de flujo óptima. ¿Sí? Ni muy grande ni muy chico. Porque, ¿qué pasa? No es cuestión nomás de que va a modificarse el tema de la inversión de columnas. Miren ustedes, si nosotros vamos a cada vez retornar cada vez más líquido, también nosotros vamos a ver de que si el RD va a aumentar, también el proceso de bombeo va a incrementarse y vamos a ver de que el agua, esto también se va a incrementar y vamos a ver porque estamos cambiando RD. Hace un rato hacíamos el análisis de las dos alternativas de los que hemos puesto y hemos dicho, esto es constante y por lo tanto esto no cambia. Ojito, ahora lo que estamos cambiando es el RD, por lo tanto esto va a cambiar. ¿No es cierto? Si yo voy a introducir cada vez más líquido, va a subir cada vez. Estoy reduciendo etapas,
por lo tanto voy a tener mayor P y voy a tener que condensar mayor P. ¿Y eso qué significa? Necesito más agua. ¿Y eso qué significa? Tengo un coste operativo más elevado. Ah, qué bien. La columna enana, pero la bomba más grande que la columna. Por el tema de que tengo que bombear el líquido al intercambiador, al condensador, etc. Costos operativos. De igual manera, si yo retorno una gran cantidad de líquido, voy a tener que retornar por acá una gran cantidad de vapor para equilibrar esa gran cantidad de líquido. Y por lo tanto necesito mayor cantidad de vapor de agua. Y eso también cuesta. La caldera tiene que ser más grande, etc. Y por un lado están los costos operativos que están en contraposición a la inversión en columna en función de las relaciones de reflujo. Las relaciones de reflujo hacen crecer un costo y disminuir el otro cuando tiende hacia un extremo. Y cuando tiende hacia un extremo se da la vuelta. Entonces, un equilibrio, una relación de reflujo. ¿Sí? Y hay que hacer optimizaciones al respecto, ¿cierto? ¿Cuál es el valor máximo? Bueno, esa es la idea. Ahora veamos, ya está dibujadito, pero qué increíble. Bueno, aquí es una condición en la que, si ustedes se fijan, en función del valor, no nos da en XD, no importa, pero aquí en la siguiente, ahí está. Se incrementa el valor de la relación de reflujo, la ordenada de origen de la línea de rectificación tiende hacia la diagonal y por lo tanto se camuflan las dos líneas de operaciones con la diagonal. Y claro que está mal dibujado esto. Entonces tenemos nosotros el número mínimo de etapas para una condición de reflujo total. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora, el otro extremo es cuando aumentamos la relación de reflujo, se incrementa la ordenada al origen y el límite es hasta llegar pues, a la curva de equilibrio, no nos vamos a sobrepasar. Entonces, para esa condición extrema, si empezamos a trazar los escalones, obviamente hay una tendencia a un infinito número de etapas o de pisos para esa condición extrema. ¿Sí? Ese es el famoso indicador. Aquí se está viendo justamente eso, ¿no? Aquí está el momento de disminución de bueno, de este valor disminuimos, aquí está, no, es lo mismo. Por ejemplo, fíjense ustedes de nuestro valor, ¿cómo se debe?
etapas y en función a ello determinar el valor del RD operativo. ¿Qué queremos decir? El RD operativo va a estar entre el RD total y el RD mínimo. ¿Cómo lo calculamos? Esto es una referencia, pero es en función de esto. ¿Qué quiere decir? Que el RD operativo va a ser un múltiplo mayor que 1 que el RD mínimo. ¿Por qué? Porque el RD mínimo es de contra fácil ubicarlo. Es facilito ubicarlo. Y entonces ya nosotros podemos decir que el RD operativo que sea el doble que el RD mínimo, o que sea el triple, o que sea 1,5. ¿Se dan cuenta? Esto ya lo podemos regular nosotros. Pero es bueno saber cuál es el piso, digamos, hasta dónde podemos llegar y a partir de ahí empezar a incrementar. Tampoco vamos a poner que sea 10 veces el mínimo. Por esas razones de que hay recomendaciones que van entre 1, 3, 1, 4, pero si somos más restrictivos, desde 1,2 no lo vamos a poner 1, porque si no sería el mínimo y el número de etapas. Hasta 2. Recomiendan, pero bueno. ¿Cómo se encuentra el área de mínimo? De la forma más simple posible. Porque ¿qué vamos a hacer? Agarramos esto, curva de equilibrio, diagonal, XD, XF, XB. ¿Qué tipo de alimentación? Cualquiera. Líquido frío. Ahí está. ¿Y cómo calculamos esa pendiente? ¿O cómo calculamos el L? ¿Recuerdan, no? En este caso va a ser ¿no es cierto?, delta T sobre la. Calculamos después la pendiente y ya está. Sabemos de que la línea de operaciones para el RD mínimo con la rectificación tiene que cortar este punto más fácil. Agarro XD, agarro este punto y corto. Ahí. ¿Qué va a hacer esto? Es la ordenada origen de esta línea. Pero esta línea es una línea extrema, es para RD mínimo, porque justamente es lo que hemos dicho que vamos a llegar a esa condición externa. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Al caso particular de que el RD va a ser el mínimo, porque estoy trabajando con este cruce, justo de 6 a más 3. Y de aquí saco el RD mínimo, porque esto lo veo, 0, 7. Esto lo veo. Ya tengo, sí. Ya tengo el RD mínimo, yo defino que sea 2, ya tengo el RD operativo. Con esto, XD sobre RD más 1, operativo, ya más grande. Y esta ordenada a origen, la traslado, seguramente me va a dar ahí. Y entonces, ¿qué hago? Uno de esto con esto, ahora ya es aquí, ahora ya agarro esto, y las mesas. Vamos. Calcular la razón desde el flujo mínima, dice, y el número mínimo de platos para cada uno de los dos casos que hemos visto anteriormente, para líquido hirviente y para mezcla 2 tercios de vapor y 1 tercio de líquido. Este es el ejercicio de la clase anterior. Bueno. A ver. Pongo el 0,97 y pico, que hemos sacado convirtiendo a fracción molar. Pongo el 0,022, creo que era, y el 0,44. Ubico, pero claro, eso solo es con fines de rellenar el diagrama. Porque yo sé que partiendo de XD, voy a empezar a trabajar entre el curva de equilibrio que la teníamos graficada y línea diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solamente como referencia, es 8. Hay una expresión matemática para calcular el número mínimo, es la ecuación de Penske, que ahorita no lo vamos a ver, pero vamos a ver otro ejercicio en el práctico, que es analítica. Nos va a dar el número de etapas, lo podemos corroborar con este método gráfico, ¿sí? Bien, entonces ya está, el número mínimo es el otro. Para el caso de la alimentación
operaciones sobre rectificación entre este punto y aquí, el cruce. Y donde me dé, ese va a ser el valor de la pendiente y la ordenada de origen. Con cualquiera de los dos puedo trabajar, con pendiente o con ordenada de origen. Más simple con ordenada, si gustan. Ahí está. Entonces trazamos, por ahí. Y ahí está, 0.38, digamos, 0.39. Ese es este. R de mí. Este. Y de ahí sacamos el valor. No sé si lo saco. Ahí está, 0.39. Este valor es 0.39 y es justamente eso. Entonces de ahí despejamos el R de mínimo y nos da 1.50. Ese es el mismo. Y para el operativo lo duplicamos 50% más, 80, duplicamos. Y con ese valor ya encontramos el operativo, encontramos el punto real ya de R. ¿No es cierto? Ya está, es eso. Eso nos decía, ese es el ejercicio. Para el caso de alimentación, 2/3 de vapor, 1/3 de líquido. Dibujamos la línea de alimentación y lo mismo. Desde este punto hasta este punto trazamos. Y nos da 0.29, no sé cuánto. 0.30. Allá lo que puede decir. 0.30. Entonces, el R de mínimo 2.25. Ahora, a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Para líquido hirviente, el R de mínimo es igual a 1,5. Y para mezcla, líquido vapor, F igual a 2/3, el R de mínimo era 2.25. Es mayor. En otras palabras, tengo que retornar más líquido para la mezcla. ¿Por qué? Es una condición extrema, pero igualitos son desiguales. ¿Por qué? Porque más chico y el otro más grande. ¿Y por qué no amistoso? Sí, pero ¿por qué? Para vestir bien frente a mezcla. ¿Por qué tengo que retornar más líquido? Porque esto, ¿qué es? Es igual a L mínimo sobre D, el D local. Y esto es igual a 1,5 para el líquido hirviente. Y el R de mínimo es igual a L mínimo sobre D lo mínimo, ¿cierto? Y es 2.25 para F igual a 2/3. Mezcla líquido vapor. ¿Por qué el valor mínimo es más alto? Claro que el valor operativo, si yo adopto un valor este, también va a ser más alto, ¿no? ¿Por qué? El líquido hirviente ¿qué hace? Se viene para abajo. Y el otro es mezcla. 1/3 se viene para abajo y 2/3 se va para arriba. Entonces, obviamente, yo estoy teniendo mayor cantidad que voy a tratar en la zona de rectificación. Tendré que retornar más líquido para el caso de mezcla. Mínimo, claro, yo aplicaría el doble, digamos. Entonces esto va a ser 3 y esto va a ser 4,5. Siempre va a ser mayor. ¿Por qué necesito más cantidad de líquido de retorno? Porque
porque está subiendo no solamente el vapor de abajo, sino que está subiendo una fracción de la alimentación. En el caso del líquido hirviente se va todo para abajo. ¿No? Bien. Bueno, eso es otro más. Solamente cambia un poquito. ¿Qué dice? Se desea rectificar una mezcla ideal de dos componentes, A y B, siendo el valor de la presión de vapor del componente más grande de las 3 veces que la del otro. Nos dan datos de presión de vapor, no nos dan datos. Pero bueno, con eso se construye la curva. Entonces, dice el triple a la misma temperatura. El alimento con un caudal de 5 mol por hora, eso es lo que necesitará, es mitad vapor y mitad líquido, mención esto. Y 40% de A, esa es la composición de la alimentación. Pero de esa composición de la alimentación, la mitad va para arriba y la mitad para abajo. Y bueno, ahí nos dice, si en el condensador de cabeza, dice, de la columna, se eliminan 82.000 kilocalorías por hora, bien, no nos están dando el producto, nos están dando la cantidad de calor, así que es igual a calcular. Caudal de destilado, ecuaciones, número de pisos teóricos, piso teórico del alimento y número de pisos reales, la eficacia. Eso es lo que vamos a ver ahora por este ejercicio ya. Datos. El calor latente de vaporización de cualquier mezcla de ambos componentes vale 10.000 kilocalorías por mol, es constante, es base de elementos de cualquier. Bueno, independientemente de la temperatura y consecuentemente de la composición, es lo que vimos del todo. Ya está. Lo mismo. F igual a B más B, la alimentación son 5 moles, 5 kilomoles. F por X, F por X, ahí está. Tenemos todo. Porque tenemos al 40% de fracción molar de volátil en la alimentación, 95 y 0,04. ¿Eso nos dice? Ahí es cierto, 95 y 0,04, ahí está. Entonces sacamos de ahí, de los 5, 1,98 es de 3, es B. Listo. Los 5. Ahora, nos dicen que en el condensador estamos extrayendo, aquí, estamos extrayendo una determinada cantidad de calor, porque hemos dicho que extraemos, ¿no es cierto? El vapor se convierte en líquido, entonces este es el QC. Estos son los 80 y pico mil, la cantidad de calor que queremos sacar para condensar y convertirlo en líquido hirviente al vapor saturado es 82.000. Es el T por lambda, calor, todo, es Q. Bueno, si ya tengo B por lambda, esto, y yo sé que el lambda vale 10.000, ¿es dato? Entonces vamos a ver. ¿No es cierto? Y son 8.2 moles. Bueno, haciendo el balance, que P es igual a L más D, entonces ya tengo 8.2, de ahí saco, ¿qué cosa? L. Entonces, L son 6.22. Y de ahí saco el L. ¿No lo dudan? Porque ahí estamos. La información la teníamos para sacar el L. ¿Estamos? ¿A partir de qué? A partir de esto. Esto lo iba a meter en entonces, el ya está. 3.14 nos da el. Y con eso trabajamos la línea de operaciones sobre rectificación. 3.14 sobre 4.14, porque eso es parte 1. Pero esto me interesa más. 0.23. Ordenada la misma. Bueno. Me dicen que sea una mezcla niti-niti de vapor y de líquido. Ahí está la ecuación de la línea de alimentación. Y el vapor, en este caso, trabajamos con la pendiente. ¿Cierto? Es menos 1. No trabajamos con la pendiente. Menos 1. Después lo vamos a visualizar. Aquí estamos calculando el equilibrio. Porque lo que nos da, esto es, ¿no es cierto? Alfa, lo que hemos hecho al principio. Desplazando, y en realidad el alfa es la relación de tensiones de vapor de los componentes puros. Y me dicen de que la tensión de vapor del A es 3 veces la del B. Eso es lo que
Entonces, alfa es igual a 3. ¿No ves? Vamos a decir cómo se los valores numéricos. Porque creo que me dice eso. Ahí dice, ¿no? Ahí está, pues ahí arriba. La presión de vapor del componente de una volatilidad es 3 veces mayor que la del B, entonces el 3 es este. Y como el alfa es la relación de presión de vapor, ya tengo el alfa, y con el alfa trabajo con esta ecuación. Bueno, con el, ahí ya está. Pues, y trabajamos y obtenemos los valores muy grandes. No sé cuál sería. Ahí está. La curva. Y empezamos a buscar los datos. Una décima en Y, una décima en X. Aunque sean distintos, ahí está. Y mandamos, porque es menos 1. Ahí está. Tenemos aquí 004, 04 y 095. La línea de operaciones, tenemos el valor 023, creo que era, ¿no? Sí. Aquí está. 023, trazamos desde acá y tenemos el punto de cruce. Y a partir de ahí trazamos la de la localidad. 9 pisos, la alimentación en 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? El 5 tiene un pie acá y el otro pie ya en agotamiento. 8, 9. Ahora, número de pisos reales. En realidad hay varias formas de expresar el rendimiento. Este es la parte. Mark agarra y dice que el rendimiento es como cualquier rendimiento, es decir, es número de etapas reales sobre número de etapas ideales. Básicamente es eso, ¿cierto? Lo que pasa es de que para estos casos, como nosotros los dispositivos de íntimo contacto, o son platos perforados, campanas de borboteo, baños, etc., ya en sus diseños y en sus tamaños, ya sus catálogos nos dan valores que hacen que yo ya de alguna manera sepa cómo son los rendimientos para cada tipo de dispositivo de íntimo contacto. Chuchas de borboteo, chimeneas, platos perforados. Entonces, lo que en realidad tenemos que hacer es decir que el número de etapas reales va a ser igual al número de etapas ideales dividido el rendimiento. ¿Es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Yo le digo al revés, entonces. Yo sabía, pero estaba esperando. Que me diga. Porque el número de capacidades va a ser menor, pero no puede ser un rendimiento mayor. Pero como no me han dicho y ya se va a acabar la clase, entonces tenemos que hacer. Ya está. Pero ojo, nosotros tenemos que aplicar rendimiento a los pisos, a los planos, independientemente del diseño, pero ahí tenemos que aplicar. Porque este señor llamado José Boiler es el último plano. En este caso es el noveno. Pero este no le aplicamos rendimiento, porque es 100%. Este realmente llega al equilibrio, porque una fracción del líquido pasa a la fase de vapor, y eso que es piso equilibrio, ¿no? Las presiones de vapor se van. Entonces, le apliquemos a los 8. Entonces, esto será, o si quieren, ponemos número de etapas ideales total
menos 1, ahí lo estoy quitando al TW el rendimiento y otra vez lo sumo al TW. Listo. Bueno, bien. Y así es como tenemos. Otra forma de visualizar el rendimiento, a ver, eso era, ¿no ves? ¿Verdad? Y decíamos, llegan dos concentraciones de volátil a la poema. Y entonces, de ahí salen IN, XN. XN es menor que XN menos 1. ¿Por qué? Porque se ha ido para el vapor. ¿Verdad? IN es mayor que IN más 1. ¿No es cierto? Porque acá está. ¿Qué quiere decir? Que esto se desplaza hacia aquí y este se desplaza hacia aquí. Eso hemos dicho, ¿se acuerdan? Hasta que llegamos al diámetro, ¿cierto? Esos son los desplazamientos. Y llegamos a IN, XN. Y esto es equilibrio. Eso es equilibrio. A la temperatura de N. Digamos, entonces, porque así. Eso es lo ideal. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que mi gradiente de concentración o diferencia de concentración, sabiendo que N es el equilibrio, podemos poner IN menos del equilibrio menos IN más 1. Ese es mi delta. Y me permite llegar al equilibrio. ¿Lo ven? Pero si decimos que ahora, no es posibilidad, sí, además, tenemos el tema del rendimiento de los dispositivos, que no son eficiencia 100%, entonces la conclusión es que nos acercamos al equilibrio, pero no llegamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que lo real es de que voy a llegar hasta aquí y voy a llegar hasta aquí, hasta ahí nomás, cerquita, a media cuadra. Pero este es un IN real, así nomás. Por lo tanto, en la realidad, mi delta es IN menos IN menos 1. Y esto, este gradiente, es menor que este. IN estrella menos IN más 1. Es menor. ¿No es cierto? Entonces, el segmento, ¿cómo expreso el rendimiento? En función de esto, tranquilamente. Y el rendimiento será mi segmento o mi gradiente, mi fuerza impulsora, mi potencial real sobre mi potencial
ideal. ¿No ven? Este es el equilibrio, digamos. Lo pongamos. Bueno, ese es el equilibrio. ¿Y este qué es? ¿Qué es? Tiene más uno. Llene más uno. ¿Qué es? Llene más uno. Sí, sí. Entonces, lo ideal es llegar al equilibrio. Ahí está mi delta, el mismo de este que estamos manejando allá. Pero lo real es que no llega. ¿No ven? Entonces, ¿dónde llega? Aquí. Este va a ser el IN real. Este segmento es el ideal. Menitos, si yo hago eso, en todo momento, mi curva real, porque he dibujado curva de equilibrio, por eso trabajo con el equilibrio, 100% real. Mi curva real va a ser con estos puntitos, en función del rendimiento que tenemos. ¿Sí? Porque yo no tengo rendimiento. Entonces, en función de eso, yo voy a poder conocer los segmentos. Si es 100%, esto es el rendimiento 90%, esto es 90%, si es un centímetro, esto es 0,9. Y entonces, esa va a ser mi curva. Y entonces, trazo los escalones entre línea de operaciones y curva real. Obvio que voy a tener más porque es más chiquito, ¿no es cierto? Y ese número tiene que ser el mismo número que sacamos por los palos.